Flores Magón, del Instituto de Educación Media Superior. El día de hoy vamos a estar en la réplica oral de la estudiante Rosario Leticia Quevedo Enciso. Nos va a presentar esta réplica, de la cual la maestra Silvia Peralta Estrada es la directora y el maestro Daniel Rodríguez Torres es el revisor. Son los maestros que acompañaron en este proceso a la estudiante y el día de hoy es el trabajo final de mucho esfuerzo. Les voy a pedir que pongan en silencio o en vibrador su celular para evitar cualquier interrupción durante la presentación. Durante esta presentación, el estudiante nos va a presentar su trabajo durante 20 minutos. Después vamos a entrar a una sesión de preguntas por parte de ustedes, el público asistente, y después la mesa es quien va a también hacer estas preguntas. Entonces, pues no habiendo otra interrupción, pues iniciamos este problema. Bueno, la palabra del estudiante Rosario Leticia para que nos presente su... Buenos días, profesores y público en general. Hoy les vengo a hablar de las colonias populares. En este caso les voy a hablar un poco de la historia, cómo empezó la historia de la colonia Pedregal, Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Rosario Leticia Quevedo Enciso. Mi directora es la maestra Silvia Peralta y mi revisor es el maestro Daniel Torres Rodríguez. La historia de esta colonia comienza con la invasión en 1971. Llegaron gente de diferentes estados de la República, como de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, del estado de Hidalgo. Llegaron a los Pedregales y se dice que esta invasión fue la más grande de Latinoamérica. Se dice que la gente llegó, mucha gente que llegó ahora sí que con sus propias manos, con picos, palas, y como pudieron llegaron a la colonia en una noche, y este camino estaba lleno de piedras, entonces era un terreno inhóspito, a donde no se podía construir, pero ellos con sus propias manos empezaron a marcar sus lotes a falta de una vivienda digna. Cada avance fue producto del esfuerzo de las personas que solas comenzaron a formar un hogar digno. Los momentos difíciles que pasaron fue por los intentos de desalojo por parte de los granaderos o de los mismos que eran antes los dueños de los terrenos, que eran de los reyes Coyoacán. No los dejaban que se quedaran a ocupar esos lotes, y entonces ellos se unieron y formaron un comité en los que ellos se ayudaban para que no los desalojaran.
la lucha por los servicios básicos era porque en estos terrenos no había ningún tipo de servicio, no tenían agua, no tenían luz. La gente solía ir a las colonias cercanas, como era ahí en Los Reyes o en Copilco, y ya que no tenían ni agua ni luz, ponían sus cables ellos mismos, traían madera para poder construir sus cuartos improvisados, solo para marcar un lote que fueron marcando ellos mismos, con la misma ayuda de la gente, fueron marcando su pedazo de tierra. Aquí la importancia de la solidaridad era de que los vecinos se unían y ellos mismos tuvieron se unían para poder pues superar los obstáculos y construir un mejor entorno, como las calles que fueron pavimentadas poco a poco, y pues así demostrar su perseverancia. La participación urbana de las personas que comenzaron con el tiempo, comenzaron a hacer escuelas, servicios. Esta es la escuelita aún a donde enseñan todo tipo de talleres, como son, dan clases de primaria, secundaria, dan servicio médico, y aún sigue esta escuelita que desde el inicio, cuando llegaron, entre asientos así de madera o de lo que pudieran traer, daban clases a los niños, y ahorita aún sigue esa escuelita dando servicio. La identidad colectiva de este Pedregal es, esta colonia se conoce porque es una escuela, es una colonia que es un símbolo de lucha por el derecho de una vivienda digna. La historia compartida es como la de muchas personas que poco a poco fueron construyendo, construyeron mucho con poco. O sea, llegaron con las manos vacías y poco a poco se fueron haciendo de su terreno, su casita, y ahora se ve el logro que obtenido. Ahora esta escuela, esta colonia sufre de problemas de inseguridad y problemas ambientales, pero tenemos una poderosa, una comunidad con memoria y con organización. Se puede decir que este es el perímetro de la colonia, que de este lado tenemos a la universidad, la colonia Jusco, colinda con Copilco también y con el pueblo de Los Reyes.
la conclusión que aprendí de este trabajo, que no solo cuenta con fechas y datos, sino con las voces de las luchas y experiencias de las personas que habitan esa colonia. Entendí que la colonia no nació por casualidad, sino como resultado de una necesidad de la organización y de la esperanza de las familias. Aprendí que detrás de cada calle, servicio o escuela hay una historia de resistencia por parte de la gente. Este trabajo me dejó como enseñanza que si uno se une, puede tener la esperanza y un hogar digno a donde vivir. Las colonias populares son el resultado del esfuerzo colectivo de las personas, o sea que si se unen se puede lograr lo que uno se proponga. La reflexión, a mí me deja de reflexión. Vivir en esta colonia ha sido una experiencia muy agradable, la cual marcó mi vida. Esta colonia me enseñó a no rendirme y con orgullo digo que soy del Pedregal de Santo Domingo. Mis agradecimientos son para mis profesores que me impulsaron a contar esta historia con orgullo. Gracias por sembrar en mí el deseo de aprender y compartir. A mi familia, a mis hijos y a toda mi familia en general, mis compañeros queridos, a todos les agradezco por ayudarme en todo lo que me ayudaron. Gracias. Mis fuentes de consulta fueron variadas, en especial de los libros, las 1000 historias del Pedregal de Santo Domingo y algunos periódicos. ¿Cuál fue, por qué elegiste este tema? ¿Por qué elegí este tema? Porque como desde que yo llegué a vivir a esta colonia, a mí me hablaron de su historia, cómo fue la invasión. De hecho, mi familia, mis suegros, los papás de mis hijos fueron los que llegaron ahí esa noche a invadir. Y ellos me contaban la historia, entonces se me hizo muy interesante y como pocas historias de las colonias. Y pues ya llevo yo como 40 años viviendo en esa colonia y pues me quise y quiero que otras personas conozcan la historia de mi colonia. Mucho de que la gente hasta la fecha son muy unidos y gracias a eso se logró, porque a estas fechas ya no son terrenos ilegales, son legales porque después de como de 10 años les dieron
los papeles a donde dice que son legales. A mí me gustaría que tú nos comentaras qué elementos o qué parte de los conceptos, porque a mí me parece que está muy bien estructurado tu trabajo, pero qué conceptos te parecieron a ti los principales para poder desarrollar tu trabajo. Esto te lo comento porque es un trabajo, desde mi punto de vista, muy bien hecho. Y esto es una preparatoria y esto es como un inicio para que tú puedas estudiar alguna otra carrera. Entonces, ¿qué conceptos te parecieron como los fundamentales para que a partir de ahí pudieras desarrollar todo tu trabajo? Desde el segundo semestre que tuve POE, que hice un trabajo similar, pero ahí hablé de los mayas. Y la maestra que tenía yo en el segundo semestre me felicitó por mi trabajo. Y luego ya en quinto creo, mi maestro de historia, hice yo un trabajo hablando de mi colonia con él, y entonces igual me felicitaron por mi trabajo. Y el interés que yo tengo es de esta colonia, no nada más es conocida por mí porque yo vivo ahí, no. Esta colonia es muy conocida porque fue una de las invasiones más grandes de Latinoamérica, que mucha gente no conoce. Entonces por eso fue mi interés. Actualmente tu nivel de seguridad, ¿cómo consideras la colonia? Sí es una colonia insegura. Tenemos ese problema de inseguridad en la colonia, como muchas colonias cercanas o lejanas. En general sí tenemos ese problema de inseguridad en la colonia. Bueno, adelante. Leti, bueno, primero que nada, felicidades por tu trabajo. Gracias. Y yo te quiero preguntar, ¿crees que es importante que los jóvenes que viven en esa colonia conozcan esa historia? Porque, por ejemplo, bueno, yo vivo en esa colonia y mi abuelito sí me ha platicado, pero hay muchos jóvenes en la comunidad. ¿Crees que sea importante que jóvenes de aquí del instituto que viven en esa zona lo conozcan? Sí es importante, ¿sabes por qué? Porque como tenemos a un lado la UNAM, ellos pueden llegar ahí a rentar o a vivir. Se dice que la colonia es insegura, ¿verdad? Pero también somos muy buenos vecinos. Entonces, entre nosotros mismos nos apoyamos y entonces es importante que los niños, los adolescentes o las personas jóvenes lleguen a vivir a ese lugar confiados de que van a estar bien y tienen cercana la UNAM. De hecho, tenemos muchos estudiantes que rentan ahí porque tienen la cercanía de la universidad. Aparte de que es muy de ahí, como está el metro universidad, nos podemos recorrer toda la ciudad con tan solo 5 pesos, con el metro ahí a un lado de la universidad. Bueno, te felicito por tu trabajo. Gracias. Se ve que es un trabajo bien hecho. Y bueno, la pregunta que yo te haría es, pues, a lo largo de todos estos años que tú has vivido, ¿qué mejorías has visto en tu colonia o qué crees que le haga falta? O si el gobierno ha intervenido en alguna de estas situaciones.
La colonia, no es por presumirles, pero avanzó extremadamente rápido. Ahorita tenemos todos los servicios ya de agua, luz, drenaje. Ahí exactamente a donde yo vivo, nunca hemos tenido, bueno, en mi casa en particular, en la casa de ustedes, nunca tuvimos problemas de agua. Bueno, hasta ahorita que me falta a mí el agua, no. Que sí se ve a otras personas, porque no tienen cisterna o por otra cosa. Entonces, esta colonia avanzó muy rápido, en pocos años. Y el único problema que tenemos ahí, pero sí lo comento, es como en todas las colonias. Y sí nos ayudaron, el gobierno sí nos ha ayudado mucho, pero yo digo que es gracias a la cercanía de la UNAM. ¿Por qué? Porque, pues no sé si para que se vea mejor la colonia, que la tenemos a un lado, de ahí han salido arquitectos, médicos, en general, varios profesionales que viven o que llegaron a vivir ahí a la colonia de Pedregal de Santa María. Y maestros también. Y últimas dos participaciones por cuestión de tiempo. Adelante. Sí. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si nunca hubieran invadido? ¿Se hubiera quedado el hueco o colonias del exterior hubieran invadido? ¿Qué crees que hubiera pasado? Yo digo que no nos hubiera quedado así. Los antiguos dueños, que eran los que vivían del pueblo de los Reyes Coyoacán, ellos querían vender a personas ricas. Decían que querían que ese Pedregal fuera como el Pedregal de San Ángel. Querían hacer residencias. Pero gracias al decreto que en ese tiempo el presidente Luis Echeverría dio, que era el derecho a una vivienda digna, por eso fue la invasión, la gente que vino y pues aprovechó ese decreto que dijo el presidente. Y entonces los antiguos dueños querían que pues vendérsela para que fuera Pedregal residencias para personas ricas, pero pues nosotros llegamos primero los pobres. Entonces no estaría solo, estuviera ocupado para hacer residencias para la gente rica. Una última pregunta. Leti, muchas felicidades. Gracias. Tu trabajo es un trabajo muy completo. En lo general hablas de un centro. Ese trabajo que tú hiciste, ¿tú crees que lo puedas exponer ahí para que, como comentaban, se pueda dar cuenta la comunidad de lo que era realmente? De lo que era la colonia, De la antes, historia, pues. o de la historia de la escuelita. No, de la historia en general de la colonia. Que si lo pudiera dar. Ajá. Sí, claro que sí. Es una historia que muy conocida. Hablando de la escuelita, en esa escuelita ha llegado mucha gente importante, como Elena Poniatowska, la presidenta actual, que es Claudia Sheinbaum, el maestro Fernando Díaz Enciso. Él fue estudiante de la universidad, fue uno de los líderes que apoyó siempre y que aún sigue su escuelita dando clases. Los invito, tiene el comedor
Tiene comedor, tiene servicio médico por parte del centro de salud y dan muchos oficios como pintura. También tenemos un teatro a donde dan clases de teatro y música, porque no me da música ya. Y tenemos muchas enseñanzas ahí. La mera verdad, yo sí me siento orgullosa de mi colonia. Voy a ceder la palabra al revisor de este problema eje, el maestro Daniel Rodríguez. Leti, pues felicidades. Voy a ser breve, Leti, Sí. por la cuestión del tiempo. Sí. Tengo como 14 preguntas. No te las voy a hacer todas. Nada más decirte rápido que fue coincidencia de que eligieras este tema desde que hicimos la microhistoria en Historia Entretejida del quinto. Yo dije, mi colonia, ¿no? Porque, bueno, el auditorio, pues déjenme decirles que es mi colonia también. La conozco muy bien, esa colonia. En la escuelita di algún tiempo clases de jarana, un tallercito de jarana. En la huelga del 99, pues obviamente de forma natural sabíamos que contábamos con el apoyo de los colonos de Santo Domingo, el Mercado de las Rosas, la Facultad de Filosofía, Ciencias y 2 o 3 facultades más fueron abastecidas durante 10 meses que duró el paro estudiantil por gente locataria del Mercado de las Rosas y de los otros mercados de Santo Domingo, ¿no? A mí me tocaba ir a eso. Entonces, híjole, pues, no voy a ser imparcial, perdón. Definitivamente sí tengo una gran simpatía por la colonia. Viví ahí 6 años, entonces mi época de estudiante más otros 2 más. Y pues, venía a Iztapalapa, yo nunca lo vi como una colonia peligrosa, ¿no? Yo oriente, entonces yo llegué a un lugar muy seguro, muy seguro, imagínense, ¿no? Hay una marcada postura política de izquierda, no nada más en los colonos, en todos los pobladores, bueno, la mayoría de los pobladores de Santo Domingo. ¿Por qué crees que se deba esta situación? Pues porque en primera por todas las matanzas, profesor, que han habido en nuestro país, gracias a un mal gobierno que teníamos del PRI, y por las matanzas de Tlatelolco, esta última, de hecho, la invasión de Santo Domingo fue después, les comenté del decreto que hizo el presidente Luis Echeverría, porque quería como calmar las aguas, que en ese tiempo estaba la gente muy enojada por la matanza de Corpus Christi, que fue también en el 71. De hecho fue que él como que dio la voz, no los mandó que fueran a invadir la colonia, pero gracias al decreto que dio el presidente, que era el derecho a una vivienda digna. Entonces, gracias pues, más bien por el hecho de esas matanzas, la gente estaba en contra del gobierno que era del PRI, entonces por eso somos de izquierda, y bueno, pero en ese tiempo que empezaba con el partido de PSUM, que era de izquierda, para apoyar más a la gente pobre. Bueno, ser de izquierda no necesariamente tiene que ser una persona afiliada o una política. No, ajá, sí, no tiene nada. Ahí sí difiere un poquito. Sí. Los colonos Santo Domingo han dado muestras de que sí, de que no son de ningún partido. ¿Cómo va la relación hoy en día con el pueblo de los Reyes? Llevamos una relación buena. De hecho, se le puso
el nombre a la colonia porque ahí era un santo que tenían ahí en el pueblo de los Reyes. Y entonces ahora somos como hermanos porque pues como se conoció la gente que era muy unida, gracias a eso no tenemos ningún problema ahorita, ni ellos con nosotros, ni de los del pueblo de los Reyes, no tenemos ningún problema. Al contrario, o sea, nos vemos como hermanos, nuestros vecinos. Es que bueno que se pudo sanar ese conflicto que hubo en sus inicios. No olvidemos que Santo Domingo Pedregal fue invadido en ejidos, porque eran guerras ejidales pertenecientes al pueblo de los Reyes. El papel de la mujer sería un tema, tengo más, pero por cuestión de tiempo. El papel de la mujer en la conformación del Pedregal de Santo Domingo. El papel de la mujer fue muy importante porque se veía más no es que se viera más el apoyo de las mujeres ahí en Santo Domingo, sino que como era, por ejemplo, los hombres salían y se iban a trabajar y las mujeres eran las que se quedaban en su pues a donde querían construir su lugar para vivir, incluyendo a mi suegra, fue una de las primeras que llegó ahí y yo la verdad yo sí la conocí y ella contaba también su historia de cuando llegó ahí, que eran prácticamente sin nada, palos, poca herramienta porque ahí era un terreno inhóspito en el cual pues no se podía sembrar. Pensaban que no se podía vivir ahí por la piedra volcánica que fue del volcán Xitle, pero con sus manos, ahora sí que con sus manos y los mazos llegaron a picar piedra, en especial las mujeres. Entonces hasta la fecha son muy importantes las mujeres ahí en la colonia Pedregal Santo Domingo. De hecho, cuando nos falta el agua o algún servicio que tardan, se une la gente, hacen un llamado y se une la gente, y la mayoría pues sí son mujeres. Son mujeres. Gracias, Luchi. Bueno, ya me tomaron casi todas mis preguntas, pero de todos modos vamos a hacer algunas preguntas ya no tenemos que hacer. He sabido, creo que por todos, por mucha gente, que hay invasiones en muchas colonias o lugares de la Ciudad de México, pero estas son precedidas por ciertas organizaciones. Yo la que he podido nombrar más es la de Francisco Villa. Organizan a la gente y van a lugares donde la gente necesita, como usted mencionó, pues un lugar un techo donde vivir, porque ellos no cuentan con la economía para comprar o rentar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la organización que permitió la invasión de Santo Domingo? La organización se formó con la organización del Pedregal Santo Domingo, se organizó con la misma gente, hablando también del profesor Fernando Díaz, fue uno de los líderes, y ellos veían, por ejemplo, de quién, porque ayudaba más, por ejemplo, organizaba a la gente. Entonces ellos mismos se eligían, o sea, nadie así que les haya mandado en sí para ser líderes, no, ellos mismos se eligían, la misma gente. Bueno, ya dentro pues obviamente hubo gente que, pues como en todos los lugares, ¿no? En las escuelas que apunta más a liderazgo, pero siempre hay alguien que organiza, porque alguien decidió pues que era un lugar especial para que llegaran a habitar, porque aquí me cabe la pregunta interesante, porque la colonia no se formó por
¿Cómo es? Obviamente un líder o varios, si no hay un nombre, bueno, está bien, un líder que finalmente tuvo la idea de que pudieran ocupar ese terreno. ¿Cómo es que la gente, si es que lo sabe, de los estados se enteró y llegaron a, pues, a formar parte de los que invadieron, de los que pudieron obtener un espacio para La gente se informó por medio del decreto que le mencioné antes, por medio del decreto del presidente. En ese tiempo el presidente quería como apagar las aguas, ¿no? Que dicen, quería ganar gente. Entonces él públicamente hizo ese decreto a donde dice que la gente debería tener un hogar digno, el derecho a un hogar digno. Y esos pedregales, a donde es ahorita la colonia, estaba sola. Ya de hecho, unos años antes querían invadir, no los dejaron, y gracias a ese decreto del presidente, la gente pues supo también de colonias, partes de las colonias de aquí, que antes era el Distrito Federal, de los alrededores. La gente llegó por miles de gente, no llegaron 2, 3 personas, no, llegaron miles de gente a invadir los terrenos. O sea, no es que un líder los haya llamado, vengan, no, la gente sola llegó. hubo alguien, Sí. pero obviamente lo que menciona el presidente en ese momento, pues una declaración que ya viene en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, dice que la gente tiene derecho a tener un hogar. Pero bueno, era una pregunta si existía. Sí. Ahora, ¿cómo funciona esa organización en este momento? ¿Cómo continúa? Sobre todo en el ámbito de la inseguridad. Y sí sabemos que todos, tiene problemas de seguridad muy graves, pero ¿cómo funcionan ustedes internamente para controlar o abatir este problema? ¿Cómo? Porque usted lo ha mencionado, es cierto. O sea, la colonia y todas estas colonias, su fuerza radica en la unión de, Sí. pues, de los colonos o de los que conforman. ¿Cómo funciona ahorita? ¿Qué han hecho? Ahorita tienen grupos a donde se hacen, por ejemplo, juntas, convocan a la gente, ya sabemos a dónde, ya sea en diferente, muchas veces en la escuelita que les nombro, depende con quién vaya a ser la junta, convocan a toda la gente para hablar del problema. Por ejemplo, hay días o un tiempo que está una banda o que unos delincuentes se dedican, la gente se une y convocan a una junta a donde hablan y expresan el problema que haya. ¿Cree que ya han logrado como Sí nos ayuda, sí nos ayuda mucho esas juntas vecinales que le llamamos todavía. Todavía hay juntas vecinales y sí ayuda y disminuye o resuelve el problema. Muchas veces, sí le digo que sí hay personas que les falta el agua, convocan a una junta, lo hablan y gracias a eso nos escuchan. Por ejemplo, ya sea que sea de la delegación o de más arriba del gobierno, llegan ahí, llegan a darnos solución al problema. Una última pregunta, pero la colonia está libre de los estafadores que conocemos, de los que llevan a cobrar piso y está... Sí está libre. No, ya la gente no se deja porque ya tienen el conocimiento, ahora sí que de quién es quién, ¿verdad? No nos engañan. Sí, no nos engañan. Felicidades. Sí, gracias.
mucho esfuerzo, pero también, como le decía, en el inicio de muchos proyectos nuevos. Entonces, de la manera más atenta, les vamos a pedir que nos den unos minutos para que los maestros puedan evaluar el trabajo. ¿No es de mi tío, no? Para escuchar. Me lo van a traer. Un favor, vamos a retirarnos, ¿vale? Porque ya estamos sobre el tiempo. Listo, maestro. Será una provisional. Porque nuestra el día de su réplica, la calificación pública, si es que entonces, esta es una de las si no tenía 10, tenía 5, 9, entonces, yo quisiera saber, usted, se pone muy esto no es la carta No. Es provisional. Sí. y esos grupos de enfermedad y en esta generación hubo muchos grupos que había de tres personas que son muchísimo. Sí, estas son las que sí son. Entonces, bien. Y algunas sí les preparo.
26 de junio del 2025, la estudiante Quevedo Enciso Rosario Leticia, con la matrícula 2210-040019, desarrolló la réplica oral del problema eje denominado Historia de la Colonia Pedregal de Santo Domingo. Se evaluaron los aspectos de trabajo escrito, expresión oral, intercambio comunicativo y uso de recursos, y habiendo obtenido el promedio final de 9.25. Y vamos a hacer la firma de sus documentos. Eso de ti, no de ti. Son 3. Foto, maestro, foto. No, con usted.